Dale. Solo hasta práctico 7 que el curso, ¿no? Creo que sí. Che, En un ¿cómo principio está eso? ¿Ya lo viste o algo? No, la verdad que no, pero debe ser de derivadas parciales. Ecuaciones de derivadas parciales. Sí, Aldo dijo ayer algo de eso, que íbamos a arrancar con eso. Ahí va. No lo vi todavía, pero está. O sea, no es difícil, pero tiene sus técnicas ahí. Está muy relacionado con Fourier, digamos. Si entienden bien Fourier, lo otro es más fácil. Entonces, por eso quiero empezar hoy con Fourier, cosa de meterle hoy o el lunes a Fourier y practicar bastante con Fourier y bueno, agarrarle en la mano. Pero sí, creo que, o sea, en el principio eran 8, pero después juntaron 2 en 1. O sea, el 6 era sucesiones y el 7 era Fourier, y acá pusieron los 2 en 1. Entonces al final quedaron 7 prácticos. Entonces empezamos con el Dale, gracias. No, a ti. La vez pasada comentamos un poquito cómo era. La idea era calcular la derivada, entonces ahí podíamos ver máximos y mínimos. La función es continua y lo mío es compacto justo en este caso, así que el supremo en realidad va a ser un máximo. Entonces bueno, con esto de máximos y mínimos podemos ver cuál es el supremo o el máximo. Y tal. Esa es la idea. Entonces vamos a hacerlo para calentar un poco, digamos. Esperen que tengo la compu desconectada y se me va a apagar si no. Pequeño detalle. Acá. Aunque no está cargando. Ahora sí. Entonces eso. Vemos la derivada de esa función. O sea, la derivada respecto a x. Eso es un cociente, así que aplicamos la regla del cociente. Nos va a quedar 2 a la n por 1 más n, 2 a la n por x al cuadrado, menos 2 a la nx por la derivada del denominador, que va a ser 2n, 2 a la nx. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Sobre 1 más n a la 2n, x a la 2, todo esto al cuadrado. Y seguramente se nos vayan cosas acá adentro. A ver, esto queda 2 a la n más n por 2. 2 a la n por 2 a la n es, debo sumar los exponentes, así que es 2 a la 2n por x al cuadrado, menos 2n a la 2, 2n, x al cuadrado, no, x con x, x al cuadrado, 2n con 2n, 2 a la 2n, todo esto sobre, bueno, el denominador. 1 más n, n por 2 a la n por x al cuadrado al cuadrado. Entonces este se me va con el 2. Por lo tanto, la derivada es 2 a la n menos n por 2 a la 2n x al cuadrado sobre 1 más n 2 a la n x al cuadrado al cuadrado. Y en todo esto siempre hay que recordar que el x está en 0, 1. Esto lo podemos escribir como 2 a la n por 1 menos n 2 a la n x al cuadrado sobre 1 más n 2 a la n x al cuadrado al cuadrado. Entonces queremos hallar el máximo de esa función en 0, 1. Perdón, el máximo de la función fn. Lo que sabemos, o sea, cómo se relaciona la derivada con el máximo. La pregunta de cálculo, bueno, digamos, ¿cómo, si queremos hallar el máximo de una función, derivamos y qué hacemos? Signo, ¿no?
¿Cómo, perdón? El signo, tipo, vemos dónde se anula y eso. Ahí va, vemos dónde se anula, y siempre hay que tener en cuenta que también puede estar en los bordes. Recuerden que los candidatos son los puntos críticos, que es donde se anula la derivada, y los bordes, ¿tá? Porque la función 0,1 podría ser algo así, por ejemplo. El máximo esté en 1 y que el mínimo esté en 0, pero la derivada nunca se anula ahí. Entonces, los puntos críticos o los candidatos van a ser donde se anule la derivada y 0,1. La derivada se va a anular solamente si esto se anula. Porque lo de abajo nunca se anula. Es más, si abajo no se anula, no se anula la derivada, me daría infinito. Pero eso no pasa. Y esto siempre es positivo. Así que fn de x es igual a 0. Si, solo si 1 menos n por 2 a la n x al cuadrado es igual a 0. Acá podemos despejar el x. X al cuadrado es 1 sobre n 2 a la n. Así que x es más menos la raíz, poner 1 sobre la raíz de n 2 a la n. ¿Sí se entendió eso? ¿Entendido? Se entendió. Entonces, la cuenta me da 2 puntos. Ahora yo me pregunto, ¿los 2 puntos me sirven? Como candidato, ¿no? No por la condición de que x estaba entre 0 y 1. Exacto. Digamos, la solución negativa a esta no está en mi dominio, así que no me importa si hay un mínimo o máximo ahí. Entonces, los candidatos máximos, recuerden que estoy hablando de máximo porque en realidad queremos el supremo, pero como la función es continua y el dominio compacto, sabemos que el supremo en realidad es un máximo. Entonces, los candidatos a supremo o a máximo, en este caso da igual, son lo mismo. Son la solución positiva, 1 sobre raíz de n, 2 a la n, el 0 y el 1. El 0 y 1 son los bordes del intervalo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces, ¿cómo era la función? Ahora hay que evaluar la función en esos puntos y ver qué pasa. El más grande va a ser el máximo. Bueno, supremo. Vamos a empezar con los fáciles, que son 0 y 1. Fn de 0 me da 0. Porque acá me queda un 0. 0 por algo, 0. Fn de 1 me da 2 a la n sobre 1 más n 2 a la n. O sea que entre estos dos ya va ganando el 1. Lo que hay que ver es qué pasa ahora con este otro punto. Entonces, a ver, f sub n en el punto 1 sobre la raíz de n a la 2n. Esto va a ser 2n por 1 sobre la raíz de n a la 2n sobre 1 más n por 2 a la n. Y acá tengo x al cuadrado, así que se me va la raíz. Por 1 sobre n a la 2n. Articular esto me da 1. Así que esto es 2 a la n sobre 2 por la raíz de n 2 a la n. O sea, esto que está multiplicando como es 1 sobre algo, pasa dividiendo. Y acá es 1 más 1 me da 2. Ese 2 es este 1 más este 1. ¿Se entiende la cuenta esa? Sí, sí. Yo quiero compararlo con esto ahora. Que bueno, de alguna manera voy a tener que manipularlo para poder compararlo. Digamos, arriba es igual. O sea, que va a ser más grande. O sea, tengo esto que quiero decir ahora. Tengo que f de 1 es 2 a la n sobre 1 más n 2 a la n. Tengo que fn de 1, fn de ese puntito, punto crítico,
es 2 a la n sobre 2 por la raíz de n, 2 a la n. Entonces yo quiero ver si alguno es más grande que el otro. O sea, podría ser que sean iguales o no, pero yo quiero ver cuál es más grande, porque me importa el supremo. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí, digamos? ¿Tiene algo en particular esos dos valores? Yo quiero comparar esto con esto. ¿No hay nada que llame la atención ahí? Lo particular que tiene esto es que el numerador es igual en ambos. Entonces, para poder discernir cuál es más grande que el otro, me alcanza con estudiar los denominadores. Porque como de arriba son iguales, el más grande va a ser el que tiene denominador más chico. ¿Se entiende eso? Voy a ponerlo acá. Son iguales. Alcanza con estudiar los denominadores. O sea, lo que estoy diciendo es esto. Si ustedes tienen, por ejemplo, 1 sobre n y 1 sobre, no sé, otra cosa, sobre k, para saber cuál es más grande se van a fijar cuál es más chico de estos dos. O sea, porque arriba son iguales, entonces la parte de arriba no les complica para nada. Solo importa el denominador. Acá pasa lo mismo. Recuerden que el n está fijo, porque esto lo estamos haciendo para cada n. Entonces, el n está fijo, bueno, lo de arriba es igual. Así que la diferencia que puede haber que uno sea más grande que el otro va a estar en el denominador. Y como es un denominador, me queda inverso. Mientras más chico el denominador, más grande el número. Entonces, el máximo, o el más grande, el número más grande, el número más grande será el que tiene el denominador más chico. ¿Sí se entiende eso? Sí, se entiende. Estoy pensando otra cosa mientras escribía esto. Porque hay dos maneras lo que estoy haciendo, ¿no? O es comparar este punto crítico con este, para ver cuál es más grande. O por ahí si podemos discernir si este sea un mínimo, usando la derivada o la derivada segunda, ya está. El otro va a ser el máximo, porque es un mínimo quiere decir, o sea, hay que fijarse el signo de la derivada. ¿Sí ¿Están de acuerdo en eso? O sea, si hacemos el signo de la derivada, sabemos que en este punto vale 0. Y por ejemplo, acá es más y acá es menos, eso quiere decir que es un mínimo. Que es un máximo, perdón. Ahí crece y acá decrece. Pero si acá es un menos y acá es un más, eso es un mínimo. Porque viene decreciendo, o sea, la derivada decrece y después crece. Entonces podríamos hacer así también. Si vemos que no sale de la otra manera, lo encaramos así. Pero vamos a intentar sacarlo de la otra manera.
quiero comparar 1 más n 2 a la n con 2 raíz de n 2 a la n. Bien. Entonces, bueno, podría, no sé, intentar elevar al cuadrado, ver cuál es más grande que cuál. Este al cuadrado va a ser 1 más 2n 2 a la n más n al cuadrado por 2 a la 2n. Y este al cuadrado va a ser 4 por n 2 a la n. Entonces quiero comparar 1 más 2 a la n por 2 a la n. Es un entrevero entre 2 y n, estas cosas. Por más n al cuadrado por 2 elevado a la 2 a la n con 4n 2 a la n. Y si quieren, 4 es 2 al cuadrado. Así que esto es 2 al cuadrado por n por 2 a la n. Va a ser siempre mayor lo de la izquierda, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Por lo menos para n grandes. Con n igual a 1, no sé. Capaz que también. Te queda 2 por 2, 4. Sí, va a ser siempre mayor lo de la izquierda, ¿no? Digamos, este término le falta multiplicarlo por 2 para llegar a esto. Pero acá tenés algo más. Digamos, n al cuadrado por 2 a la 2n ya le va a ganar a ese 2. O sea, ya le gana lo que le falta, digamos. Una manera de verlo es restar ambos. Si yo resto este menos este, y eso me da positivo, quiere decir que este es más grande. Y si me da negativo, quiere decir que este es más grande. Por ejemplo, 1 más 2n a la 2n más n al cuadrado, 2 a la 2n menos 2 al cuadrado por n 2 a la n. Esto que es, digamos, este se va a ir morir con este, pero me queda un menos 2. O sea, esto se va con el cuadrado y con esto, y me queda ese menos 2. Entonces me queda 1 menos 2 más n al cuadrado 2 a la 2n. Y eso es menos 1 más n al cuadrado 2 a la 2n. Esto es creciente. Si yo aumento el n, es cada vez más grande. Lo que habría que ver qué pasa con n igual a 1. Pero cuando n es igual a 1, esto vale 1 y esto vale 4. Así que esto es positivo hasta con n igual a 1, que es el mínimo n posible. Así que esto es mayor o estricto que 0 para todo n natural. Entonces rastreamos, ¿quién era el de la izquierda? De la izquierda era el que venía del 1. Entonces el denominador es más grande. O sea, porque estos son los denominadores. Entonces f de 1 tiene denominador más grande. Entonces, ¿cuál es el más grande? O sea, que el máximo número, ¿es f1 o el otro? Recuerden que arriba eran iguales, o sea, tenía el mismo numerador, y ahora estamos viendo que f1 tiene el denominador más grande. Entonces, ¿cuál fracción es más grande? La otra, La otra, ¿no? Mientras más grande el denominador, más chica la fracción. más chica, claro. Entonces, f de... ¿Cuál le pusimos acá? El número más grande será el que tiene el denominador más chico. Entonces, acabamos de probar que f1 tiene el denominador más grande, por lo tanto va a ser el número más chico. O sea, se cambian acá las palabras. F de esto va a ser el más grande. F de 1 sobre la raíz de n 2 a la n. Ese es el supremo. O sea que este muchacho acá es el supremo de Fn. Así que el supremo de f a la n es, cuando x está entre 0 y 1, es 2 a la n sobre 2 por la raíz de 2, no, de n, 2 a la n.
Ese es el supremo, digamos. Se puede jugar un poco más para dejarlo más lindo, pero ese es el supremo. Por ejemplo, no sé, esto aparte, digo, ahí ya terminaría el ejercicio, pero pueden ser 2 a la 2n, LB esto al cuadrado, raíz de, recupero ese número, sobre 2 raíz de n por raíz de 2 a la n. Entonces ahora agrupo esto. Y me va a quedar 1 sobre 2 raíz de n por la raíz de 2 a la 2n sobre 2 a la n. Así que en definitiva el supremo va a ser 1 sobre 2 raíz de n por la raíz de, o sea, esto se tacha con el n, 2 a la n. Repito, eso es extra, digo, eso si lo quieren dejar más compacto, pero ahí ya estaría. El último que hago de este ejercicio es 2 a la n sobre 4 por n. Ese es el supremo. Bien. Entonces, ¿se entendió cómo usando la derivada podemos hallar el supremo de las Fn? Sí. Yes. Buenísimo. El FEI está bueno y me gustaría que lo hagan ustedes, porque no es muy difícil. Lo explico un poquito, conversamos cómo sale, pero me gustaría que lo intenten. Nos define f de n 0,1 como este dibujito. Es como un triangulito de altura n y base 2 sobre n. Entonces, para n igual a 1, por ejemplo, tengo un triangulito de altura 1 y base 2. Para n igual a 2 tengo un triangulito de altura 2 y base 1. No sé si se imaginan cómo van quedando esos triangulitos. Es como que la altura va creciendo y la base se va achicando. A ver. Entonces, con azul hago n igual a 1. Cuando n es igual a 1, voy hasta 2 y voy hasta altura 1. Entonces, por acá estaría el 1, sería algo así. Esto es n igual a 1. Para n igual a 2, la altura va hasta 2, pero la base queda en 1. O sea que va hasta acá la base. Entonces, en un medio estaría el vértice, digamos. Ahora hace así el triangulito. Para n igual a, esto es n igual a 2. Para n igual a 3, ahora va hasta altura 3, pero la base va hasta 2 tercios. Yo estaría por acá, no sé. Entonces, queda más alto, pero la base queda más angosta. ¿Se visualiza cómo va quedando esto? Este es n igual a 3. O sea, me está dando la función como el gráfico. La función es la que tiene ese gráfico. Se entiende. Bien. Entonces, parte A es demostrar que esta sucesión de funciones converge a 0 puntualmente. Entonces, eso va a ser la cuenta, pero con el dibujito creo que se pueden convencer. Recuerden que no es convergencia puntual. Ustedes tienen que agarrar un x0 fijo, y tienen que mostrar que el límite en n da 0. Pero ¿qué pasa? Esto, como la base se va achicando, ustedes fijan un x0. Por ejemplo, con n igual a 2. N igual a 2 es así y acá vale 0. Entonces, ya para ese x0 n igual a 2 ya me sirve. Yo tomo un x0 más acá, y bueno, va a haber un n. Esto es porque la base se va achicando. Entonces va a haber otro n, donde esto va a ser un triangulito allá arriba, y la base va a quedar, o sea, la base no contiene el x0. Entonces, a partir de ese n, la función en ese x0 vale 0. Como la base tiende a 0, digamos, cuando n tiende a infinito, el largo de la base tiende a 0. O sea que cualquier puntito que ustedes tomen, en un momento la base es más chiquita. ¿Entiende la idea?
Hay que demostrarlo formalmente, pero va por ahí la idea. Hay que usar esto, ¿no? Hay que usar que eso tiende a 0. Entonces, si ustedes agarran un x0 fijo, en algún momento eso queda más chiquito, más cerca de x0, y en ese lugar la función vale 0. Después nos pide probar que el límite en la integral es distinto a la integral del límite. Esta parte la podemos hacer, es rapidito. Tiene el argumento de cómo probarlo de fn, que tiende a 0. No lo hacemos igual, pero... vamos a hacerlo. Un inicio, por lo menos. Quiero ver que fn converge puntualmente a la función 0. Entonces, ¿qué tengo que ver? Tengo que agarrar un x0 fijo. El dominio sería todo, porque acá yo puedo definir que la función sea 0. Un x0 fijo. Y quiero ver si el límite en n de fn de x0 es igual a 0. O sea, la definición correcta sería valor absoluto de fn de x0 menos 0 es igual a 0. Pero las funciones son positivas, digo, por el gráfico, están por arriba. Así que en el fondo esto es lo mismo que probar que el límite en n de fn de x0 da 0. ¿Y hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Entonces, observar que la mínima función, o sea, el n mínimo, va de 0 a 2, la base. Y después vale 0 en todos lados. Entonces, si este x0 que yo elegí no pertenece al intervalo 0, 2, ya vale 0 siempre las funciones. Básicamente, lo que estoy diciendo es, si estás acá afuera, en esta parte o en esta parte, como la base se va achicando, ya de entrada sabes que da 0. Fn de x0 es igual a 0 para todo n. Y por lo tanto el límite también. ¿Sí se ve eso? Fn de sx0 tiende a 0. Cerrar la ventana. ¿Logran ver eso? Dicen el dibujo, o sea, el dibujo es la clave. Si ustedes arrancan acá 0, por ejemplo, x0 igual 3, estoy afuera del intervalo 0, 2. Entonces ya con n igual a 1 ya vale 0 la función ahí. Y después como los otros n, la base se va achicando, digamos, la base de los triángulos siempre está dentro de 0, 2. Si quieren verlo así. Siempre, para todo n, la base de los triángulos está dentro de 0, 2. Entonces, si yo arranco afuera, si mi x0 fijo está fuera de 0, 2, todas las funciones valen 0 ahí. Todas las fn. Porque no está en ningún triángulo, digamos. Sí, se entendió. ¿Sí? O sea que si arranco y afuera, está. No hay nada para hacer. ¿Qué pasa si x0 está dentro? Ahí no es cierto, ya que fn de x0 va a ser 0 para todo n. Porque en particular, si vos arrancás acá adentro, por lo menos con n igual a 1 sos distinto de 0, porque tenés esta altura. Entonces el truco ahora es usar eso, que la base se va achicando. O sea, hay que entender eso, hay que jugar con el gráfico, digamos. F de n de x0 vale 0 si no está en la base del triángulo. ¿De cuál triángulo? Bueno, yo quiero ver si a partir de un n, el x0 me queda fuera de todas las bases. Entonces ahí lo que digo que hay que usar esto, que 2 a la n tiende a 0. 2 a la n es el largo de la base. 2 a la n, perdón, 2 sobre n es el largo de la base. Entonces, como 2 sobre n tiende a 0, en algún momento va a ser más chico que x0. Entonces los triángulos empiezan a quedar todos tipo acá, tipo el rojo, el verde, el rosado.
Ahí el x0 está fuera de la base a partir de ese momento. Pero yo quiero probar, porque el límite, recuerden cómo es. Existe un n0 para el cual a partir de ese momento. Entonces, esa es la idea, tratar de escribirlo, a ver, sería observar esto. Observar. Fn de x0 es igual a 0 para todo n a partir de un n0. Si x0 no está en las bases de los triángulos a partir de n0. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Es el dibujito de vuelta. Yo quiero encontrar un n0 a partir del cual, quiero ver si existe un n0 a partir del cual fnx0 valga 0 siempre. Entonces, lo que yo digo que me alcanza con encontrar un n0 a partir del cual x0 no esté en la base de los triángulos. O sea, la base son estos, la base es donde es distinto de 0 la función. La rosada tiene esto, el verde tiene esto, el rojo tiene esto, y el azul tiene todo esto. Entonces, x0, fn de x0 va a ser 0 a partir de un momento, si solo si a partir de ese momento x0 no está en la base de los triángulos. Porque ahí es cuando vale 0. Todo punto fuera de la base de los triángulos vale 0, la función. ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende, se entiende. Va, creo. Y el resto, Agustina, Iván y Nati, logran ver eso. Sí, ¿Seguros? te entiendo. Sí, sí, sí. Entonces, quiero probar eso. Quiero probar que dado un x0, a partir de un momento no está en ninguna base. Entonces, para eso voy a usar eso que les decía en principio, que eso tiende a 0. Entonces, como tiende a 0 y el x0 es positivo, bueno, habría que ver acá. Vamos a sacar el 0 y después vemos eso. Lo dejo abierto. Entonces, me alcanza a comprobar eso. Ahora, el x0 es mayor que 0. Estricto. Porque está en este conjunto. ¿No? En 0 está abierto. La base del triángulo de los comas del triángulo definido por Fn es de 0 a 2 sobre n. O sea, que decir que el x0 está fuera de la base es que el x0 está fuera de este intervalo a partir de un momento. Entonces x0 no está en la base, si x0 no pertenece a 0, 2 sobre n. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Sí, El x0 está acá adentro, que en particular es positivo y es menor que 2. Entonces, si no está en la base, como no puede ser negativo, x0 no pertenece a ese conjunto, 2 sobre n, si solo si x0 es mayor que 2 sobre n, a partir de un n. Bueno, 2 sobre n, vamos a dejarla ahí. Hago un dibujito. Solo me concentro en la base y no me importa la altura. A ver.
Tengo 0, tengo el 2 sobre n, tengo el 2 por acá, y tengo un x0 en algún lado. Entonces yo sé que el x0 vive acá adentro. Es más grande que 0 y más chico que 2. Porque estamos suponiendo eso. Ya vimos que si estás afuera, ya está, el resultado es cierto. Entonces que no esté en la base es que, bueno, a partir de un R0, 2 a la R0 queda acá. Y el x0 me queda más grande. Entonces acá está el triangulito y el x0 está fuera de la base. Eso es lo que está diciendo acá. Digamos, estamos usando que sabemos que es positivo el número. Entonces no puede ser que esté acá. No puede ser que esté abajo del 0. Si no está en este intervalo y es positivo, lo que tiene que pasar es que sea más grande que este. Bien. Entonces, la última observación es eso. Como 2 sobre n tiende a 0 con n, existe un n0 mayor que 0, n0 natural, tal que 2 sobre n es menor que x0 para todo n mayor o igual que n0. O sea, estoy usando la definición de límite. Tomen esto como epsilon si quieren. La definición de, o sea, esto es cierto si para todo epsilon existe un n0 a partir del cual esto es menor que epsilon. Bueno, entonces, si x0 yo lo pienso como un epsilon, existe n0 a partir del cual esto es menor que el epsilon. ¿Se entienden? ¿Ven que es la definición de límite eso? O sea, el límite de sucesiones, estos son números reales. Estamos diciendo que una sucesión de números reales converge a un al 0. Entonces, ya está, con eso ya tenemos. Es decir, a partir, es decir, para todo n mayor que igual que n0, x0 no pertenece al intervalo 0, 2 sobre n. Es decir, esa era la base. Para todo n mayor o igual que n0, x0 no está en la base de los triángulos. Pero si no está en la base, vale 0, en ese punto de la función. Es decir, para todo n mayor o igual que n0, fn de x0 es igual a 0. Por el que el jueguito de que no está en la base. Y esto quiere decir que el límite da 0. Porque si vos a partir de un momento sos 0, el límite seguís valiendo 0. El límite en n de fn en ese x0 va a ser 0. ¿Se entiende la idea? Se entendió, se entendió. O sea, piensen en el dibujito. Yo estoy tratando de formalizarlo del dibujito. Es, a partir de un momento va a valer 0 si no está en la base. Bueno, la base tiene largo 2 sobre n. Entonces yo me pongo un x0 por acá. Quiero encontrar, o sea, quiero ver si a partir de un momento las bases me quedan de este lado. Es decir, que el x0 es más grande que el límite del lado derecho de la base. Y para poder afirmar eso, uso que sabemos que eso tiende a 0. Entonces, como el x0 es estricto mayor que 0, en un momento la sucesión 2Ln es más chiquita. Nos falta ver qué pasa en 0. ¿No? Porque acá tenemos fuera de 0, 2, acá tenemos adentro de 0 abierto y 2 cerrado, nos falta ver qué pasa cuando x0 es 0. Pero ¿qué pasa en ese caso? Mirando el dibujito. Si yo tomo x0 igual 0, ¿cuánto vale la función ahí? Vale 0, ¿no? Porque digamos, es el puntito donde termina. Ese puntito está fijo, digamos, los triángulos se van moviendo para este lado, pero ese punto, justo el x0 igual 0, está fijo, siempre vale 0.
Entonces, bueno, si x0 es 0, también se funciona. Si x0 es igual a 0, fn de x0 es igual a 0 para todo n, por lo tanto, el límite nn de fn de 0 es igual a 0. Entonces, vimos todos los casos. Entonces, como vimos todos los casos y en todos los casos converge a 0, podemos afirmar que fn converge puntualmente a 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo. ¿En el resto? O sea, pregunten si no se entienden, en serio, no molestan. Estamos todos para aprender acá. Hasta ahora voy bien. Yo soy consciente que estas cosas, a mí me recostaba entender esto, que esto se va moviendo, acá y sube. Ahora porque ya lo vengo viendo hace años, como bueno, está, uno se acostumbra, pero al principio es un rompedor de cabeza. Porque aparte vos te imaginás finitos de esto, pero hay infinitos triángulos. Y vos te imaginás, no sé, hasta n igual 4 o 5. Y los otros, bueno, decís, continúa así. El tema es formalizar ese continúa así después. Entonces esa es la parte A. Esta sucesión converge puntualmente. Esta es la parte B. Porque el límite de la integral de fn es distinto a la integral del límite. Esta es fácil. ¿Cuánto me daría la integral del límite? Tenemos a la parte A. Sería 0, ¿no? ¿Cómo, perdón? Sí, eso es. Sería 0, porque lo que acabamos de probar es que esto es 0. La convergencia puntual es eso, que el límite de eso es 0. Entonces esta es la integral entre 0 y 1 de 0 de x, y eso claramente es 0. Ahora, ¿qué pasa por la otra? La otra, primero tenemos que calcular la integral y después hacer el límite. Entonces, no tenemos la fórmula explícita, así que no hay chance de hallar primitiva y nada, porque podríamos escribir la fórmula explícita, pero es mucho más fácil. Geométricamente, ¿qué es la integral? O sea, son funciones de R en R. El área bajo la curva. Y esto es un triángulo. Entonces sabemos calcular el área bajo la curva. O sea, de geometría, digamos, sin usar integrales. ¿Cuánto es el área bajo la curva de un triángulo? Base por altura sobre 2. Ahí va, base por altura sobre 2. Entonces la base es 2 sobre n, la altura es n, y todo esto sobre 2. Esto es base. Esto es altura. La altura no lleva h. Esto es en inglés. Altura. Pero ¿qué pasa? O sea, lo voy a escribir acá. Me queda 2n sobre 2n. ¿Y cuánto es eso? 2n dividido 12. 1. O sea que para todo n, porque en particular no importa cuándo valga n. O sea que la integral de todos estos triangulitos vale 1. El segundo, que sería algo así, también vale 1, porque sí, la base es la chica, pero la altura crece. Y crece de tal manera que el área es el mismo. Pero entonces, si la integral de 0 a 1 de fn de x vale 1 para todo n, ¿cuánto vale el límite de las integrales? También va a valer 1. Y vale 1, claro, porque me queda la sucesión constante igual a 1. Entonces, calculo la integral y hago el límite y me da 1. Hago el límite y calculo la integral, me da 0. 0 distinto de 1. Esto me dio 0, no, esto me dio 1 y esto me dio 0. Entonces tenemos otro ejemplo de que no da igual como hagamos las cosas. Hay que tener cuidado. Y lo que está pasando en el fondo es que la convergencia no es uniforme. Eso es la parte C, deducir eso, dice. Concluir que no es uniforme. Es el mismo jueguito de siempre. Nosotros sabemos que si la convergencia es uniforme, estos son igual. Entonces, como ya probamos que eso no vale la igualdad,
Eso nos está diciendo que eso no puede ser uniforme. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Escribo igual si quieren. Hay que usar que si Fn converge uniformemente a F, entonces el límite en n de la integral de Fn de x es lo mismo, vamos a poner entre a y b, es lo mismo que la integral entre a y b del límite en n de Fn de x. Es decir, puedo meter el límite para adentro. Eso vale solo cuando tengo convergencia uniforme. En la parte B probamos que esto no vale, por lo tanto no puede valer eso. Porque si valiese eso, tendría que ser igual. Pero ya probamos que no es igual. Como medio un trabalengua ahí. ¿Dudas sobre esto? Bueno, entonces empecemos un poquito con Fourier. Yo tenía ganas de hacer un repaso un poquito de Fourier, ¿les parece? ¿O la tienen re clara ya? Sé capaz que ya se acuerda de todo. No, repaso. Entonces, Fourier. O sea, la idea de Fourier es poder escribir funciones periódicas como una serie de senos y cosenos. Parecido a lo que hacíamos con Taylor. En Taylor lo que hacíamos era escribir cualquier función de infinito como una serie de polinomios, como un polinomio infinito. Acá queremos escribir funciones, pero que tienen que ser 2π periódicas. En realidad no 2π, puede ser periódicas. Vamos a ver el caso 2π porque es más fácil. Entonces funciones periódicas las queremos escribir como una serie o una suma infinita de cosenos y senos. Eso es lo que hace el análisis de Fourier, digamos. Entonces, primero vamos a trabajar con este espacio vectorial. Son las funciones de RNR, continuas a trozos, que son 2π periódicas. ¿Recuerdan qué significa esto? Los límites laterales, ¿no? O la R. Algo de eso había, sí. Sí, que los límites laterales tienen que existir y cero. Ah, eso. Tú termínalo por ahí. Bien. Se puede decir continua en el entorno. O sea, la definición formal es que es continua, salvo infinitos puntos. Eso es importante, tiene que ser infinitos puntos donde no es continua. Pueden ser muchos, pueden ser 3 millones de puntos, pero tiene que ser una cantidad finita. Y donde es discontinua, los límites laterales existen. No pueden ser infinitos de los límites laterales. Tienen que ser un número finito. Entonces, donde es discontinua, los límites laterales existen. Claramente no van a ser iguales. Pues si fuesen iguales sería continua en ese punto. O sea, van a ser distintos, pero son números reales. No se va a infinito. Bien. Entonces, eso es un espacio vectorial. No sé si vieron la prueba en el teórico, pero usan la suma y el producto de funciones punto a punto. Y eso le da un espacio vectorial. Entonces tenemos ese espacio vectorial. Quiero copiar lo de las notas para no cambiar la notación ni nada. Ya, definimos el producto interno. Entonces, tenemos dos funciones acá. En realidad no es un producto interno, pero casi. Definimos fg como 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de x por g de x de x.
Eso no es un producto interno, no sé si lo hablaron eso en típico, ¿no? Porque falla la condición de que si esto es 0, entonces la función es 0. La clásica de que si f es igual a 0, implica que f es igual a 0. Y esto falla acá. Porque ustedes van a agarrar la función que sea 0, y que en algunos puntos valga algo. Esa es continua a trozos. La integral te va a dar 0, pero la función no es idénticamente 0, porque en esos puntos no vale 0. Eso se puede arreglar con un formalismo, hay que trabajar con clase de equivalencias, decimos que dos funciones son equivalentes si difieren en un conjunto finito. O sea, ustedes tienen dos funciones que son diferentes solo en un conjunto finito, bueno, van a ser la misma función. Bajo ese clase de equivalencias sí es un producto interno. O sea, pero si no lo vieron a eso, no se complica. O sea, es importante entender eso, que no es un producto interno a secas, así en V, pero si cocientamos V con esa clase de equivalencias, sí, es un producto interno. Entonces, tenemos eso, y tenemos un conjunto S que va a ser 1 sobre raíz de 2, coseno de x, seno de x, coseno de 2x, seno de 2x, etc. Y lo particular que tiene este conjunto es que es ortonormal con ese producto interno. Esto es un conjunto ortonormal con el producto interno S. Es decir, si agarramos f con f nos da 1, la integral nos da 1. Si agarramos f con g distintas, la integral nos da 0. Eso lo necesitamos por el tema de álgebra lineal. Lo que queremos es proyectar en la base. O sea, no en la base, pero esto como es algo ortonormal, es como papel de una base. Lo que vamos a querer hacer es escribir nuestra función como en esta base, digamos. O sea, no es una base, pero ahí. Entonces, ¿hasta acá venimos bien? Sí. Entonces, ahora es cuando empieza lo de Fourier, digamos. Definimos la suma parcial de Fourier de la función f. O sea, f va a ser una función que divide nuestro espacio vectorial, continua a trozos y 2pi periódica. ¿Cómo? Bueno, la suma, bueno, dejamos así 0n de x, y es a0 por f. A0 por f, no es a0 por f. Es a0 sobre 2, más la suma, desde k igual 1 hasta n, del producto interno entre f y coseno de kx. Esto por f, no por coseno, porque no proyectar, más la suma desde k igual 1 hasta n, voy a correrlo, de f seno de kx con seno de kx. Esto es lo que teóricos llamaron a sub k y b sub k. Y el a0 es proyectar al 1. Es hacer f con 1. En realidad 1 sobre raíz de 2. Entonces realmente son como proyecciones, pues están haciendo, no sé si se acuerdan, que tenían dos, en Rn, nomás, no en espacio de funciones. Lo pongo abajo, en Rn. Que tienen un vector b y un vector w. Voy a hacerlo más largo. W. Entonces, esta cantidad que está acá, como vector, es proyectar b en la dirección de w, eso me da el módulo, y después le pongo en w sobre la norma w. Eso me da la dirección y el sentido. Entonces, ese vectorcito ahí es eso. Y esto es lo que estamos haciendo. Ya dije en norma 1, que es un conjunto ortonormal.
Y esta es la proyección, es como que estamos proyectando la función f sobre el vector coseno kx, esto me da el módulo. ¿Cuál dirección le damos? Coseno de kx. El tema que acá son finitos, pero en el límite van a ser infinitos vectores que tenemos. Pero la idea geométrica es esa, estamos proyectando nuestra función f sobre los diferentes vectores de una base, entre comillas. No es una base, pero va a cumplir un papel similar. Entonces, ¿hasta acá venimos bien? Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, vamos a llamarle, vamos a poner así. En caso de que las sumas finitas, estas sumas finitas, converjan, definimos, ahora sí, la serie de Fourier, bueno, como el límite en n de eso, la serie de Fourier, nos llevamos R de Fourier, como S infinito de x es igual a sub 0 sobre 2, más la suma, el límite en n de eso que estaba ahí arriba. Entonces es la suma de dk igual 1 hasta infinito, de f con coseno de kx, en la dirección de coseno de kx, más la suma de dk igual 1 hasta infinito, de la proyección de f sobre el seno de kx, en la dirección del seno de kx. Y esa va a ser la serie de Fourier. ¿Se entiende más o menos como la teoría? Ahora vamos a ver cómo funciona bien, pero ¿se entiende la teoría cómo viene? Sí, sí, se entiende. No, se va a terminar de entender cuando hagamos ejercicio. Como Claro. todas estas definiciones abstractas así, no, hasta que no nos sentamos a hacer ejercicio no sale. Ah, bueno, me faltó un poquito hablar sobre el 7, pero después lo hablamos. Vamos a empezar con Fourier. Después pensamos del 7. Ella me pide, por ejemplo, hallar la función de Fourier de esa función. Serie de Fourier de esa función. Pues de esa función, ¿cómo es? Tengo menos pi acá. Tengo pi acá. Y la función vale 1. Desde acá a acá, acá abierto. De acá cerrado. Y vale 2. Desde acá cerrado hasta acá cerrado. Entonces, ¿es continua troya esa función? ¿Qué les parece? No, ¿no? ¿Por qué no es continua troya? Porque el límite por la izquierda del 0 vale 1 y por la derecha vale 2. Pero que exista un límite lateral no quiere decir que sean el mismo. Ojo. Ah, verdad. Porque si fuesen iguales los límites laterales sería continua, a secas. Sí, claro, tiene razón. Entonces es continua salvo infinitos puntos, y esos puntos donde no es continua, los límites, me faltó poner laterales acá, ahora que subí, los límites los pongo en otro color, laterales existen. Entonces en esto pasa, digamos, es continua salvo en 0, pero en 0 existen los límites laterales. De un lado vale 1, otro lado vale 2. Así que está todo bien, digamos. Entonces es una función que está en nuestro espacio vectorial. Y aparte es 2pi periódica, digamos, después la podemos repetir. Ponemos acá valga 2, que acá valga 1, que acá valga 2, y ahí nos queda 2pi periódica. Entonces, bueno, queremos calcular la serie de Fourier de esto.
Bueno, hay que calcular los coeficientes. Habría que hacer el Sn de x y después hacer el límite. Más la suma de k igual 1 hasta n de la proyección de f sobre coseno de kx en la dirección del coseno de kx, más la suma desde k igual 1 hasta n de la proyección en el seno de kx en la dirección del seno de kx. Bueno, eso 0 lo podría haber puesto, esto es f con 1 raíz de 2. Entonces hay que hallar esos coeficientes, hallar estas sumas, en función de n, y después que tenemos eso, hacemos el límite en n, y ahí obtenemos la serie de Fourier. Entonces empecemos con el A sub 0. Es el producto interno entre f y 1 sobre raíz de 2. Entonces el producto interno que definimos, que es 1 sobre pi, por la integral entre menos pi y pi, de f por raíz de 2, o sea que f de x sobre raíz de 2 de x. Entonces ese va a ser el A sub 0. ¿Sí se entiende eso? Bien. Entonces, bueno, tenemos que integrar. Acá tenemos la fórmula de f. F vale 1 entre menos pi y 0 y 2 entre 0 y pi. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cómo integramos eso? Separamos, ¿no? De menos pi a 0 y de 0 a pi. Ahí va. Entonces, 1 sobre... Saco el raíz 2 para afuera porque es constante. Integro de menos pi a 0. Ahí la función ya sé que vale 1. Entonces, 1 de x. Más, integro desde 0 hasta pi. De ahí la función vale 2. Entonces, 2 de x. Bien. Entonces, ahora sí lo puedo integrar, digamos. La primitiva de esto es x, la primitiva de esto es 2x. Así que me va a quedar 1 sobre raíz de 2 por pi por x entre 0 y menos pi más 2x entre pi y 0. Así que es 1 sobre raíz de 2 por pi por x igualado a un 0, 0, menos x igualado a un menos pi, es pi, más 2pi menos 0, 0. Así que 3pi sobre raíz de 2pi, me queda 3 sobre raíz de 2. ¿Sí se ve eso? Sí, esto se entendió. Bien. Entonces, calculemos algunos de los A sub k, que son los que multiplicamos por coseno. A sub k, por definición, es f por, o sea, el producto interno entre f y coseno de kx. Y la definición de eso es la integral, o sea, 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de x coseno de kx de x. Entonces, acá vamos a tener que volver a hacer lo mismo que antes. Vamos a tener que separar en dos integrales, porque tenemos que usar quién es f. Entonces va a ser la integral, perdón, 1 sobre pi por la integral entre menos pi y 0. Ahí la función f vale 1, así que me queda coseno de kx de x, más la integral entre 0 y pi, y ahí la función f vale 2. Entonces, 2 por coseno de kx de x. ¿No? Pongo acá quién era f por las dudas. F de x valía 1, si menos pi menor o igual que x menor que 0. 2, si 0 menor o igual que x menor o igual que pi. No se entiende nada. Menor o igual que pi.
Entonces, bueno, tenemos que integrar el coseno de kx. ¿Cuál es la primitiva de coseno de kx? Seno ¿Seno de qué? de KX. ¿Y nada más? Mm, Sobre k. Ahí va, ¿no? acá no, ahí va. Ahí va. Bien, entonces, usando la primitiva, esto va a ser, o sea, esto igual sigue acá. El 1 sobre pi lo dejo afuera. Por seno de kx sobre k, evaluada entre 0 y menos pi, más 2 seno de kx sobre k, evaluado de pi a 0. ¿Para cuánto vale el seno en 0? Seno de 0 es 0. 0. Y seno de menos kpi, acá vale 0 también. Ya voy a hacer el diagramita acá en la gráfica. Pero en todos los múltiplos de k el seno vale 0. Tenemos 0, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2, 2pi, menos pi sobre 2, menos pi, menos 3pi sobre 2, menos 2pi, sí. Entonces el seno es, acá vale 0, acá vale 1, acá vale 0, acá vale menos 1, acá vale 0, acá vale 1, menos 1, 0, 1, menos 1. Bueno. Entonces, siempre los múltiplos de pi vale 0. Ah, no importa si k es positivo o negativo. En los múltiplos de pi el seno siempre vale 0. Entonces, evalúen 0 y evalúen el múltiplo de pi. Así que todo esto me da 0. Evalúen el múltiplo de pi, evalúen 0. Así que todo esto me da 0. Así que los coeficientes a su k valen todo 0. Todo. Para todo k el a su k vale 0. ¿Sí se entiende eso? Se entiende. Lo único que va a cambiar cuando cambiemos el a su k va a ser el k que está acá. Pero el seno va a seguir siendo seno de k por pi. O menos k por pi. Entonces sigue siendo un múltiplo de pi. Otro múltiplo, pero es un múltiplo de pi. Entonces el seno va a volver a dar 0. Entonces, esto que nos está diciendo que este sumando no está. Esto vale 0 para todo acá. Esta serie no está. En este caso, ¿no? Depende de la función f. Hay que ver qué pasa con estos. ¿Dudas hasta acá? Veamos qué pasa con los b sub k entonces. B sub k es el producto interno entre f y ahora es el seno de kx. Va a quedar prácticamente lo mismo, pero con coseno, ¿no? Sí, vamos a hacer igual la cuenta por ser la primera vez, pero sí, va a tener que dar algo parecido. De f de x, seno de kx de x. Entonces, otra vez tengo que usar quién es f. Entonces, esto lo puedo escribir como 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi, menos entre pi y 0, perdón. Ahí f vale 1, así que es el seno de kx de x, más la integral entre 0 y pi, y ahí la f vale 2. Entonces, 2 seno de kx, perdón, seno de kx de x. Entonces, ahora, ¿quién es la primitiva de seno de kx?
¿Qué función tengo que derivar para que me dé seno de kx? Coseno de kx sobre k. Casi, Ah, menos, capaz. menos. No, porque la derivada de coseno es menos seno. Entonces seguimos acá. Y esto va a ser 1 sobre pi por menos coseno de kx sobre k evaluado entre 0 y menos pi, más 2 veces, o en realidad menos, por el menos de la primitiva, menos 2 veces el coseno de kx sobre k evaluado entre 0 y pi. Entonces ahora voy a separar porque no es tan fácil como antes. 1 sobre pi, evalúo en 0, el coseno en 0, ¿cuánto vale? 1. 1. Así que me queda menos 1 sobre k, más el coseno de k de menos kpi sobre k, menos 2 veces el coseno de kpi sobre k, más, y otra vez tengo que evaluar en 0. Entonces me queda 2 sobre k. Si quieren, este menos 1 se va con este, me queda un 1. Y el tema ahora es esto, estos muchachos. Bueno, esto también se pueden ir, ¿no? Porque nos queda, bueno, acá podemos usar lo siguiente. ¿Cómo es esto en comparación con esto? Coseno de menos kpi con coseno de kpi. Si quieren, coseno de x con coseno de menos x. ¿Se comportan de alguna manera? Y el coseno es una función par, ¿no? Ahí va, exacto. Entonces, esto es lo mismo que coseno de kpi. El coseno es par. Entonces, juntando todo nos quedó 1 sobre pi por 1 sobre k. Y acá tengo coseno de kpi sobre k menos 2 coseno de kpi sobre k. Así que menos, o sea, este se va con el 2. Y nos queda menos coseno de kpi sobre k. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el coseno de kpi? ¿Cuánto vale? ¿Va siempre el mismo o depende de k? Podemos hacer otra vez el gráfico. Depende de k. Depende de k, ¿no? Hago el gráfico y ahora vemos bien cómo es. Tengo 0, pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2, 2 pi, pi sobre 2, menos pi, menos 2 pi, bueno, sí. Entonces el coseno es, vale 1 acá, vale 0, vale 0, vale menos 1, vale 0, vale 1, vale 0. Y como es par, acá se repite igualito. Vale 0, vale menos 1, vale 0, vale 1, vale 0. Y sigue. Entonces los múltiplos de k dependen, porque con k igual 0 vale 1, con k igual 1 vale menos 1, con k igual 2 vale 1, con k igual menos 1 vale menos 1, con k igual menos 2 vale 1. Entonces no es como antes que siempre vale 0, que siempre vale lo mismo, sino que el coseno de kx depende de k. O sea, esto es el coseno de x. Entonces de acá observamos que el coseno de kpi, ¿cómo sería? A ver. Vale 1 en los pares. Vieron que en 2, en 0 y en menos 2 vale 1. Así que 1 si k es par. Y vale menos 1 si k es impar.
Por ejemplo, en menos pi, en pi, etc. O sea, en realidad basta con verlo acá, ¿no? Porque como es 2pi periódica, ya está. Acá en 0 y en 2pi, que son los pares, vale 1, y en pi, que es el impar, vale menos 1. Después, como se repite, va a ser para todos los pares e impares. ¿De acuerdo con eso en rojo que pusimos ahí? Sí. Entonces, vamos concluyendo. Ahora, lo que vimos es que los b sub k van a ser 1 sobre pi por 1 sobre k menos el coseno de kx sobre k. A ver si era eso. Sí. Por otro lado, acabamos de ver que el coseno de kx es 1 si k es par, menos 1 si k es impar. Entonces, seguramente el b sub k va a depender si k es impar o impar, porque el coseno cambia. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si k es par? B sub k me queda 1 sobre pi por 1 sobre k menos, ¿y cuánto vale el coseno de kx cuando k es par? No era kx, era kpi. Acá me confundí yo. Kx es kpi, pues ya estaba evaluado acá. No sé acá arriba qué fue lo que puse. Kpi. Entonces cuando k es par, ¿cuánto da el 1. coseno? 1. Así que como da 1 y tengo un menos, me queda 1 sobre k. Y esto da 0. Porque este muchacho se va con este. Así que los b sub k con k pares dan 0. Ahora cuando k es impar, b sub k es 1 sobre pi por 1 sobre k. ¿Y cuánto vale coseno de kx cuando k es impar? Menos 1. Menos 1. Entonces me queda menos 1 sobre k. Y ahora no se cancelan, porque ahora se suman, menos con menos más. Así que nos queda 2k por pi, o 2pi por k. ¿Sí? ¿Se siguió la idea? Bien. Entonces lo que acabamos de ver es que la serie de Fourier reducida o parcial hasta n va a ser el a sub 0, que había dado creo que 3 sobre raíz de 2, eso sobre 2, hay que hacerlo. A ver, 3 sobre raíz de 2. Entonces 3 sobre 2 raíz de 2. El 2 viene del a sub 0. Perdón, del a sub 0. El 3 sobre raíz 2 es el a sub 0, pero la fórmula de la serie reducida es a sub 0 sobre 2. Por eso me queda 3 sobre 2 raíz de 2. Después vendría la suma de los a sub k, pero eso vale en 0. Entonces ni los pongo. Simplemente voy a tener la suma desde k igual 1 hasta n de los b sub n, perdón, b sub k, por el seno de kx. Y tampoco tengo toda la suma, porque cuando k es par me da 0. Entonces, en realidad va a ser 3 sobre 2 raíz de 2, más la suma desde k igual 1 hasta n, pero solamente los k impares. K impar, de esa cantidad, 2 y sobre k, que es el b sub k cuando es impar, por el seno de kx. Este es el b sub k. Fue lo que vimos recién. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Se entiende, sí. Bien, déjenme, voy a resumirlo acá. Entonces, la serie, no puedo decir pusimos serie o suma, bueno, serie parcial
De parcial viene que sumamos hasta n, y las series, cuando es solo series, que vamos hasta infinito. Entonces, es como cuando hacíamos sumas parciales en Riemann y eso. La serie parcial de Fourier de esa f que estamos considerando es Sn de x igual una constante que es 3, 2 raíz de 2, más la suma desde k igual 1 hasta n con k impar de 2 pi por k por seno de kx. Y esa es la serie parcial. Entonces, ¿dudas hasta acá? Entonces, la serie de Fourier ahora es el límite en esto. Aquí solo vamos a ver la que viene porque me parece que por ahí fue suficiente. Bueno, la serie de Fourier. O sea, no parcial, sino series secas de Fourier. Es el límite en n de las Sn de x. Y eso va a ser 3, 2 raíz de 2, más la suma desde k igual 1 con k impar, pero en vez de hasta n, hasta infinito. Es lo que es una serie de funciones. Entonces eso lo vemos la que viene igual. De 2 pi por k sobre seno de kx. Acá cuando empieza, digamos, para esto, que supongo que lo vieron, hoy no lo vimos, yo me lo salteé, es cuando empieza el criterio de la mayorante de Weierstrass y esas cosas. Ver cuánto converge eso, ver a cuánto converge. Pero lo repasamos bien la que viene. Lo que me interesa, si pueden, si les da el tiempo, el fin de, es que intenten hacer por lo menos series parciales. O sea, la parte de calcular los coeficientes y eso. Y la que viene hablamos qué pasa cuando hacemos el límite. O sea, que ese es otro tema. Pero por lo menos practicar un poco eso de hacer los productos internos, hacer las integrales. Así, si se animan a hacer eso para la que viene, tremendo. ¿Te animas a subir un poquito? Sí, dale. ¿Hasta qué parte más o menos? Ahí nomás. Nos vemos, Iván, que pases bien. Buen fin de. Ahí anda, era eso nomás. Vale, genial. ¿Alguna duda que tengan? Puede ser de esto o de alguna otra cosa del práctico, ¿vale? No, nada, profe. Nos vemos el lunes. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Bueno, nos vemos el lunes. Tengan Chao. buen fin de.